Bonjour à toutes et à tous, je suis Colombianito et aujourd'hui nous allons étudier la formation du pluriel dans la langue française. Nous allons comparer le singulier et le pluriel en français. Le garçon, les garçons, le frère, les frères, la fille, les filles, la femme, les femmes, l'étudiant, les étudiants, l'étudiante, les étudiantes, l'animal, les animaux, un homme, des hommes, un garçon, des garçons, un cheval, des chevaux, un bijou, des bijoux, un cheveu, des cheveux, un journal, des journaux, une chatte, des chattes, un ami, des amis, le chien, les chiens, un canal, des canaux, un gâteau, des gâteaux, un jeu, des jeux, une joueuse, des joueuses, la copine, les copines. Espero esta clase les haya gustado, espero que ya empiezan a entender un poquito cómo funciona el tema del singular y del plural en francés. En la clase anterior, en la clase pasada, ya han visto cómo funciona el tema del masculino y del femenino. Bueno, la tienen que repasar la de hoy también para mezclar los conocimientos y poquito a poquito eso les va a entrar, ustedes van a empezar a entender. No se asusten tanto, yo sé que hay muchos temas complicados en francés para los hispanohablantes, los números son complicados, el masculino y el femenino es algo más complicado, singular, plural también es algo a veces que puede ser aterrador, pero si practican 5 minutos en la mañana, 10 minutos al mediodía, 30 minutos en la noche antes de dormir, poquito a poquito, si se ponen en contacto diario con el idioma francés, va a funcionar, les va a entrar y después de algunas semanas o algunos meses se darán cuenta que ya pueden usar bien el idioma, ya se saben defender con el idioma francés y entonces no se vayan rindiendo, ya es el momento de darle aún más duro al idioma francés, de apasionarse y yo estoy aquí para respaldarlos. Ya saben, por la página web francesito.fr pueden descargar el archivo PDF de la clase de hoy y de las clases pasadas. Pueden descargar los ejercicios, les voy a subir ejercicios sobre masculino, femenino, sobre los números, sobre singular, plural, etc. Ya eso es 100% gratuito, está por la página web, siempre se quedará gratuito y disponible para ustedes, para que puedan repasar, lo puedan compartir con sus amigos, etc. También tenemos el grupo Facebook Cuarentena Francesa con Colombianito, donde les voy subiendo músicas, películas, temas, consejos, tips y de vez en cuando hacemos sesión en vivo para que me puedan hacer sus preguntas, para resolver sus dudas, etc. Cuarentena Francesa con Colombianito por Facebook. Para los que quieren ir más allá con el tema del francés, para los que se quieren volver bilingües, yo les tengo otra propuesta. Yo estoy abriendo un curso con 2 clases presenciales a la semana, una sesión de preguntas para resolver sus dudas en vivo cada semana y todos los días les voy a mandar ejercicios por su correo para que practiquen el idioma francés al 100% y para que se apasionen, para que se pongan juiciosos. Eso se llama la cuarentena VIP, la cuarentena francesa VIP con Colombianito. Es algo adicional, eso no pone en dudas que lo gratuito sigue siendo gratuito, lo que les prometí de una cuarentena francesa gratuita, eso sigue vigente, pero yo veo que hay personas que realmente se apasionan, se animan y me piden más ejercicios, más clases, etc. Bueno, para ellos yo les tengo eso, la cuarentena francesa VIP con Colombianito, 2 clases en vivo por semana, donde podemos interactuar, yo les explico un tema, me hacen sus preguntas, yo les respondo en directo, etc. Una sesión en vivo de preguntas, dudas, etc. una vez a la semana y todos los días ejercicios para practicar. Les voy a dejar el link debajo de este video
o arriba, no sé, depende si están en Facebook o en YouTube, para que vean cómo funciona, cómo es el cuento, cómo matricularse. Cualquier duda, cualquier cosa, pueden comentar esta publicación y con mucho gusto les atenderé y responderé a sus preguntas. Je vous dis à demain, je vous dis à bientôt. Continuez à travailler le français, à étudier de manière sérieuse pour devenir bilingue le plus vite possible. Essayez de suivre mes conseils, de multiplier un petit peu les sources d'informations, de lire, d'écouter de la musique, de faire les exercices, de les refaire, de faire travailler votre mémoire, etc. Et je vous dis, si vraiment vous mettez les moyens, vous mettez les efforts, vous passez du temps un petit peu tous les jours sur votre apprentissage du français, eh bien très vite, vous allez vous rendre compte que vous maîtriserez le français. Peut-être pas comme un natif, mais vous allez commencer à pouvoir vous défendre. Je vous dis à demain, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux cours avec Colombianito.